avísame. Oye, que se demoran en grabar. De que tú tienes razón, los computadores se van a ir a paro. Están al Los borde de la computadores van a morir prontamente. No, no, no morí. Huelga. Tampoco. O sea, Tampoco. el mío se tomó el fin de semana. Pero bueno. Ya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Tecito Metodológico 4. En nuestro cuarto episodio tenemos invitada a una de las investigadoras más prolíficas que yo conozco, que tengo la suerte de contar entre mis amigas. He tenido la suerte de ser, además, su padrino de bodas. Sí, mi padrino. Y nada, hemos estado ahí en distintos escenarios trabajando desde la precariedad misma a la estabilidad de la jornada completa, estabilidad de la jornada completa. Pero nada, compartiendo recuerdos, encontrándonos en la música, encontrándonos en la vida. Una de mis mejores amigas, un sol, y además, si esto fuera Juego de Tronos y los proyectos fueran dragones, tendríamos a nuestra Khaleesi aquí, la madre de los proyectos, que no ha visto Juego de Tronos, por eso su cara de ¿qué demonios Así está hablando este maldito ñoño? Es que no me gustan las modas. No te gustan las modas. Eso, nada, bueno, no es el espacio, el tecito metodológico, discutir esas cosas, sino hablar. Prefiero los promedios. Ya, viene ahí, viene ahí. Me gustan las medianas. Oye, gobiérnate. Ya, perdón. Ya, ok, estamos haciendo aquí unos efectos de iluminación. Ya, Clau, preséntate tú, po, brevemente, cómo es el ejercicio de inicio del tecito metodológico. Ya. Me llamo Claudia Carrasco. Quiero aclarar que al Boris lo conocí trabajando y nos hicimos amigos. No, sí, po. Y lo conocí trabajando en la Católica Valparaíso. Él entró a un proyecto que yo coordinaba. La directora fue quien lo seleccionó, la directora del proyecto. Y después Boris se ganó un concurso en la Universidad Playa Ancha, entonces ha sido grato, fue bonito encontrármelo en distintos lados, y así nos hicimos amigos. No es que fuéramos amiguitos que, uy, busquemos trabajo juntos, así nunca tan ñoño. Claro. Me llamo Claudia Carrasco, soy psicóloga, soy profesora de la carrera de psicología en la Universidad Playa Ancha desde que empezó. Un poquito antes de que empezara, la verdad, pues nuestra primera generación es 2015, yo empecé a trabajar septiembre de 2014 en el proyecto de carrera, no en la malla, así es que a mí no me apunten, porque la malla no es responsabilidad mía, pero sí, la malla ya estaba cuando yo llegué, pero sí en el diseño de los programas de estudio, eso sí. Y hago investigación desde que recuerdo, y soy primero investigadora y después profesora. El Boris se burla de mí siempre, pero es verdad, yo como investigación, respiro investigación, vivo investigación. Soy profundamente ñoña y he ido cambiando las líneas de investigación, pero siempre en el área educacional, que es lo que me gusta. Tengo 40 años, cumplí 40 en cuarentena, lo que ha sido terrible porque no tengo identidad de 40, yo tengo una edad mental de unos hasta 36 años, así ya como mucho. Entonces, es complicado esto haber cumplido los 40 en cuarentena. Yo consideraría que tengo una edad mental hasta 28. No me quedaría con mis 28. Chuta, no, yo no. No. Mucho patudez. No, demasiado cabrón. No. Bueno, son cosas que pasan. Oye, Clau, esto de respirar, comer, beber, investigación, de que inunde cada poro de tu piel, tiene que venir de alguna parte. No es así como que uno nace, bueno, hay gente que lo podría discutir, ¿no? Pero como que tus primeras palabras no fueron investigación. ¿De dónde nace esta inquietud, esta pasión por la investigación? Ya, primero nace la pasión por la academia. Ya, mi papá era profesor universitario en la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, pero yo no lo conocí como profesor universitario. Mi papá era un hombre muy mayor, tenía 22 años de diferencia con mi mamá,
y él fue exonerado político. El mismo 11 de septiembre del 73, él sale detenido de la Facultad de Derecho y desde ese día nunca más pudo volver a la academia. Pero yo Wow. crecí escuchando a mi papá hablar, ¿no? Y él era el profesor Juan Carrasco, él es súper conocido por los abogados acá en la región, era abogado, ¿no? Y crecí entre medio de los libros, de una biblioteca llena de libros, todos, casi todos de derecho y algunos libros de literatura. Mi mamá también era abogada. Y crecí escuchando y viendo a mi papá encontrarse en la calle con un montón de ex estudiantes y se me hizo muy interesante la vida académica, pero construida de un recuerdo, ¿no? Porque yo nunca vi a mi papá trabajar como profesor universitario. Y yo entré a estudiar psicología porque crecer en una familia de abogados es complicado, porque mi tío era abogado, mi primo era abogado, mis hermanos estudiaron para ser abogados, mis papás eran abogados, entonces todo el mundo esperaba que yo fuera abogada también. Pero los abogados son súper cuadrados, po. Yo también lo soy, ¿cachai? Pero los abogados son súper cuadrados y las cosas son como dicen las leyes. Entonces yo lo que quería era relativizar el mundo y abrir nuevas preguntas. Yo por eso entré a estudiar psicología. Entonces, en esto de abrir nuevas preguntas, yo era así como la típica ñoña súper entusiasta que quiere participar en todas las ayudantías y que quiere hacer todos los trabajos voluntarios y que así bien, bien, bien nerd. Entonces todos los trabajos voluntarios eran de investigación, pues, y ahí fui aprendiendo. Y cuando hice mi tesis me enamoré de la investigación, lo pasé muy bien, estuve un año completo metida en 2 colegios y fue muy entretenido, así como que lo disfruté mucho y me di cuenta de que en realidad el mundo te ofrece preguntas, no respuestas. Y eso lo hacía inacabado, era como entonces una práctica que no se iba a terminar nunca. Y el hecho de que nunca llegue a un final lo hace mucho más entretenido. Hay una frase en un libro de ciencia ficción, vamos a seguir con lo ñoño. Eh, Es que yo no nos he visto hablar justo, es terrible. no, no, es primera vez que tanta ñoñeza se concentra en un tecito. Pero la frase es, el universo está incompleto. Y yo comparto la inquietud por las preguntas con la señora doctora profesora. Oye, espérate, ¿y tu primer contacto con la metodología, con la investigación, cuál fue? En segundo año de universidad, el profesor Luis Bertolla, a quien siempre respeté mucho, él se murió, nos ofrecen psicología educacional, no, en tercer año fue, nos ofrecen psicología educacional, hacer un trabajo opcional a quienes queríamos, y ese trabajo opcional, que en mi caso era para subir la nota, porque yo soy súper ñoña, súper entusiasta, pero a mí no me fue bien en la universidad, ¿cachai? Yo era la que participaba en todo, pero eso no siempre tu esfuerzo personal correlaciona con una buena nota. ¿Cachai? Y eso fue yo. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cachai? Que en los 3 primeros años de universidad di bote contra todas las paredes y me costó todo un mundo y me iba muy mal y sacaba puros rojos y salvaba los exámenes y así me pasé los 3 primeros años de universidad. Entonces, hacer un trabajo en el fondo era una forma de asegurarte que podéis pasar el ramo, porque en las pruebas yo sabía que me iba a ir mal, porque eran pruebas de alternativa y la alternativa y yo no nos llevamos bien porque yo relativizo el mundo. Entonces no me podéis decir sea A o B porque todo depende de cómo uno lo mire, ¿cachai? Entonces era un desastre. Así es que esa fue mi primera experiencia de investigación y los ramos de metodología, que aprendí, pero así como de verdad, de verdad, de verdad, aprendí en la tesis. Aprendí en la tesis y luego la vida me puso una oportunidad al frente, pues yo me fui de la casa chica, pues yo no había terminado la universidad y yo me fui de mi casa por distintos problemas que habían en la casa y me puse a trabajar y todos los que estén aquí y hayan trabajado o estén trabajando y estar estudiando al mismo tiempo, saben que es súper complicado, pues, ¿no? Que entonces uno agarra lo que te pongan, pues, ¿cachai? Yo trabajaba de garzona en el Máscara, de barwoman en el Máscara en la noche, y de ayudante de investigación de día, que fue lo que mis profesores me ofrecieron como posibilidad para Era poder ganar algo de como, plata. era como Batman. Sí, porque de hecho De día ayudante de investigación, de noche barwoman del máscara. así es, ¿no? Y sé preparar todo tipo de, todo tipo Me de cócteles. consta, me consta. Sé preparar muchos cócteles distintos. Alguna vez hicimos como 20 litros de pisco sour, pero eso no es el momento de comentar eso. Claro, el aborto, aborto. Así que de día trabajaba como ayudante de investigación en todos los proyectos de investigación de todos los profesores, en organizacional, en educacional, en clínica, en lo que fuera.
y aprendí mucho, 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 mucho de investigación, ¿Ya? y me metí un magíster. Todavía no terminaba la carrera, porque me demoré 8 años en estudiar psicología, ¿no? Entonces, en esos 8 años, porque yo insisto, aquí cualquiera que trabaje y estudie al mismo tiempo sabe que es muy difícil sacar las cosas en los supuestos 5 años. Sí, me demoré 8. Y en los 8 años, en paralelo, el último año de psicología, estoy con mi hija que está tosiendo, el último año de psicología hice un magíster en psicología social, que se demoró un poquito más también de lo que debía demorarse, y ahí aprendí también mucho de investigación. Mi tesis de magíster es un gran ensayo sobre investigación. Espérate, porque tú efectivamente, y esta es parte de las incidencias que salen en los tecitos, tú estudiaste metodología, po, como el entramado, el tejido, lo que constituye la metodología Sí, de la investigación. Ya, sí, ¿y en qué consistía esa tesis de magíster? ya. Yo estudié las formas de aproximarse al conocimiento y las estrategias metodológicas a partir de una psicología educacional crítica desde los intereses constitutivos del conocimiento de Jürgen Habermas. Y lo que hice entonces fue analizar paradigmáticamente 3 posiciones metodológicas y no 2, como dice la mayoría de la literatura, que está lo cual y lo quanti, ¿no? Yo me planteé a mí misma, a ver, Shirley Grundy plantea que el currículum se puede mirar desde 3 perspectivas paradigmáticas, y Gloria Pérez Serrano dice que también hay 3 perspectivas paradigmáticas para investigar. Entonces lo que yo hice fue buscar el origen de aquello, como de dónde esas dos autoras sacaban que habían 3 perspectivas paradigmáticas para el currículum y 3 perspectivas paradigmáticas para investigar, y llegué a los intereses constitutivos del conocimiento de Habermas, que es un libro que tiene una traducción al español, que es un compendio, la verdad, de conferencias, y que en la última conferencia, que se llama Conocimiento de Interés, efectivamente, desarrolla la idea de 3 paradigmas para aproximarse al conocimiento científico, y entonces 3 formas de hacer ciencia. Yo tomé esos principios, acuñé la idea de las investigaciones críticas y puse a discutir a Habermas con Gadamer en una tesis completamente teórica. Ya. Eso es. ¿Y la recepción de eso? Como la recepción. ¿Cómo lo reciben? No sé, pues entre tu profe guía, entre el consejo de sabios que Les siempre tiene que encantó. haber. No, les encantó porque mi profesor guía era Vicente Sisto. Vicente ¿Ya? es mi profesor guía de magíster, que era el profesor de metodología, y la comisión estuvo conformada por metodólogos, elegidos con pinza, pues, ¿no? Entonces era un grupo de metodólogos evaluando una tesis de metodología de investigación. Ya. Y después tú, bueno, ¿cuáles son tus aprendizajes de esa tesis, po? Como, porque en el fondo nuestra tesis de pregrado en general no es la que, a veces yo creo que la tesis de pregrado es la que más tiñe el camino que tomáis como investigador, pero parece ser que del posgrado para adelante como que empezáis a darle mucha más identidad a lo que querías Mira, hacer. mi experiencia no es esa. Mi tesis de pregrado es preciosa y hasta el día de hoy sigo viviendo de ella. Yo hice un análisis, una investigación macroetnográfica del fenómeno de la violencia escolar en un liceo municipal y en un colegio privado. Después hice un refresh de esa investigación y la publiqué el año 2016, de hecho. No, sobre todo porque violencia escolar en los colegios privados se investiga muy poco, entonces es un mundo que me Ujú. interesaba sacar a la luz. Y desarrollamos juntos con la Claudia Cuneo una propuesta metodológica de etnografía educativa muy particular, que fue lo que inspiró a que yo lo quisiera ordenar. Entonces lo que yo hice en la tesis de magíster fue ordenar la metodología de mi tesis de grado. Ya, ¿No? Y luego lo que fui haciendo, yo, cada experiencia, por muy pequeña que sea de investigación en la que yo he participado, ha marcado mi carrera. Cada pequeña experiencia, cuando fui ayudante de investigación en la Universidad del Mar y me tocó hacer el análisis de contenido de la autoevaluación para la acreditación, que ha sido la pega más ujú, difícil que he tenido, cuando pituteé transcribiendo entrevistas en Jefferson, y entonces aprendí a transcribir en distintas modalidades, ¿no? Aquí todo, no sé,
pero uno como que es muy raro que pase por la universidad sin transcribir una entrevista, como el pituto que te salva. Yo también pituteé un montón, me pagué en la universidad con entrevistas, ¿cachai? Entonces, y así, pues. Entonces como que cada pequeña experiencia a mí me fue enseñando y me sigue enseñando muchas cosas de la investigación. Entonces, una de las cuestiones, yo soy una investigadora innatamente cualitativa, ¿ya? Yo creo que uno no puede poner la metodología, anteponer la metodología a la pregunta siempre es la que va a determinar cuál es el método, pero por alguna razón me tiendo a hacer preguntas que son de orden cualitativo o sociocrítico, ¿cachai? No me suelo hacer preguntas cuantitativas, que tiene que ver con cómo cada uno ve el mundo. Y eso lo he aprendido con cada pequeña experiencia. Ahora, para mí investigar ha sido un trabajo duro, rudo, difícil, mal pagado, ¿cachai? De mucha pega. Y esto lo quiero decir a propósito de que también me he dado cuenta, sobre todo con mis estudiantes, que hay como una fantasía de que las personas que hacemos investigación tenemos más estatus. O sea, me encantaría que fuera así, o más plata, o más algo, así como más lo que sea, más libertad, más algo. ¿Cachai? Porque al menos en mi historia de vida eso no ha sido precisamente así. Pero tiene, pucha, la gratificación de cachar que el mundo se puede explicar, se puede comprender, y genera siempre nuevas preguntas que te motivan a nuevas interrogantes, eso es como invaluable. Oye, y a propósito de eso, ¿en cuántos proyectos de investigación no vinculados a la obtención de un grado, así no magíster, no, cuántos proyectos de investigación con financiamiento interno o externo tienes a tu haber? O no sé, unos 30 tal vez. 30 proyectos de investigación. Eso significa que desde que terminaste la U, más o menos a los 6. 26, tienes 40, en 14 años has estado trabajando en al menos 2,3 proyectos al año. Con algunos años más flojos porque el ¿Sí? primer año de vida de Amanda fue un año muy poco productivo para mí. Sí, pues, pero asumiendo que en el fondo siempre, porque siempre lo que acabo de hacer es una estimación estadística y tú sabes que siempre contiene error. Pero en esa medida de error, es 2 proyectos al año más o menos en los que haya estado involucrado. Sí. Y en esa experiencia, porque en general el trabajar tu tesis es que es más o menos lo que hemos trabajado en los tesitos también, excepto la Karen que está más vinculada a un proyecto más o menos estable, que era el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. ¿Cómo es esto de trabajar en proyectos de investigación para ti? ¿Qué diferencia marca con hacer tu tesis, con hacer trabajos para la U? ¿Qué tiene de particular? Tiene de dulce y a gras, la verdad. Mira, yo he hecho varias tesis. Yo hice mi tesis de grado, hice una tesina del postítulo, yo tengo un postítulo en teorías de género en la Universidad de Chile, hice la tesis del magíster, hice la tesis de mi primer doctorado e hice la tesis de mi segundo doctorado. Entonces, he hecho varias tesis. Y a ver, a excepción del Fondesit, que es el proyecto más grande que tengo hoy día, si lo pongo entre paréntesis, la verdad es que lo he pasado mucho mejor haciendo tesis que en proyectos de investigación con fondos concursables, porque la tesis es tuya. Entonces tú tienes la libertad de innovar, es como un lienzo en blanco, pues, ¿cachai? Tú podés dibujar lo que queráis y te puedes poner súper creativo con eso. En cambio, cuando investigas con fondos concursables, estás respondiendo a dinámicas y a lógicas que vienen de otros. Ujú. Licitaciones, proyectos de investigación, ¿cachai? Entonces, digo salvo el Fondesit porque el Fondesit tiene harta libertad. Entonces, el Fondesit me deja jugar un poco más hoy día. Pero el resto de los proyectos, ni el FONID es Ministerio de Educación, entonces le interesa la política pública. FONDEF es escalamiento de política pública. De los convenios de desempeño responden a un objetivo macro que es el que engloba el convenio de desempeño. El SAGE, ¿cachai? O sea, todos los otros proyectos están enmarcados, a menos que tú participes de la licitación misma y de las bases, tienes que responder a intereses que tenía en la cabeza otra persona y que la Claro. mayoría de las veces te presionan, po, y tú tienes que luchar para mostrar que en realidad esto es ciencia y que tú no podés manipular los resultados para demostrar lo que ellos quieren mostrar, ¿cachai?
Lo vivimos con el proyecto, esto está grabado, eso no puedo decir con cuál, pero lo vivimos con un proyecto, con una organización pública grande, ¿no? Un proyecto que investigaba temas de discriminación, lo voy a dejar ahí nomás. Lo recuerdo, Ellos ¿ya? querían demostrar, tenían una tesis en su cabeza y querían demostrarla, y la verdad es que no hay manera de dar vuelta a la base de datos para eso, no hay entrevista que podáis hacer, no hay análisis de contenido, o sea, no, ¿qué vaya a hacer si los datos no muestran eso? Ya, pero y también, o sea, fuera de los fondos concursables, porque en el fondo se genera esta tensión ética, ¿no? Como entre lo que las instituciones mandantes necesitan o les gustaría que mostrara y Ujú. finalmente lo que la ciencia muestra. Porque cae en general la idea de que la ciencia es manipulable y que en el fondo puede tener un uso político. Yo tengo como alguna discrepancia en eso, porque en realidad tiene que ver con la persona del investigador que se dobla o se entrega a la tentación del poder, ¿no? De como ya, si mira, si le dejo pasar esto al Mineduc, capaz que más adelante tenga buenas relaciones, me siga ganando fondos, etcétera. ¿Cómo resolvís esa tensión entre lo que el mandante quiere y lo que la ciencia dice? A ver, yo debo decir que hay que desarrollar buenas habilidades de negociación nomás, po, porque el dato no miente, po, el dato está ahí, entonces, mira, me ha tocado la verdad una sola vez que ha sido bien rudo porque ellos querían demostrar algo que no había por dónde demostrarlo, entonces lo que he hecho es compartir Ujú. las bases de datos, que fue un estudio mixto, además, ¿no? Entonces, cuando tú compartes las bases de datos como ya, a ver, míralo tú entonces, pues, ¿no? Y dime dónde quieres que saque la relación que tú crees que existe, porque no porque tú creas que existe, existe, pues. Hacelo vos, po, como Entonces, diría una amiga. como de sentarnos a mirarlo, pues, ¿cachai? Y a ver qué es lo que dice el dato, así como de dónde queréis sacarlo. Ya. Oye, y qué loco eso. O sea, lo he vivido, Por pero eso qué bonito que lo conversemos. hemos estado ahí, pues. Hemos estado ahí tratando de pensar cómo negociar el discurso en torno a la realidad, po, en torno a lo que los datos dicen que pasa. Pero Y eso es, ponte tú, que yo me está aburriendo en las licitaciones, pues. Entonces ya sí, no, po. no tengo ganas de participar de licitaciones públicas, pues siempre tienen un interés político. Pero ahí en este caso, en este escenario, ponte tú mencionaste el Fondesit. El Fondesit tiene mucha más autonomía investigativa porque es casi ciencia por la ciencia, ¿no? Por un incremento de la productividad, que es muy distinto a, por ejemplo, otros fondos como el Consejo Nacional de Educación, que nunca me lo gano porque no les importa, porque no les interesa la inclusión. No, Tienen que tomar, dije inclusión. Ya. Pero no les interesa, pues no es tema para. Pero sí el Fondesit de iniciación y sí otros escenarios como más de como la inquietud científica más pura, que finalmente es lo que nos pone en el camino de la investigación también, pues, como la inquietud investigativa, esto de responder las preguntas. En algún momento quiero buscar un cómic de dos personas que se sientan a conversar, porque uno colecciona respuestas y el otro colecciona preguntas, y deciden qué colección es mejor. Es muy bonito, voy a buscarlo traducido si es que lo logro pillar. Oye, y además de esto, tú has sido muy prolífica en términos de publicaciones, pues. Tú eres una sujeta muy escribitiva. Entonces, ¿cómo hacías eso? ¿Cómo lo lográis? A mí me cuesta caleta. porque amo escribir, po. Porque resulta que la gente ha caído, o mucha gente ha caído en el capitalismo académico para entender la investigación y la ciencia. Y eso es un error. Yo investigo harto y publico harto, pero no porque voy juntando estrellitas, po, ¿cachai? Sino porque amo escribir. Entonces, a mí me pasa, que yo creo que le debe pasar a la gente que escribe otro tipo de cosas, ¿cachai? Que escribe novelas, que escribe poesía. A mí me pasa que me inspiro. Y cuando me inspiro, Boris, es que yo mando a la punta del cerro todo, pero todo. Yo no respondo correo, yo me encierro a escribir, ¿cachai? Como cuando encuentro un hallazgo en alguna investigación y ese hallazgo me cambia, ¿cachai? La manera de ver las cosas, me interrumpe la manera en que yo estaba mirando el mundo, yo necesito escribir sobre eso. Y escribo.
y me siento a escribir y vuelvo a mirar y busco, ¿cachai? Autores que vayan en la línea de lo que encontramos en ese hallazgo, invito a otras personas a ayudarme a escribir. Tengo un solo artículo en la vida escrito, no, escrito sola. De los 40 artículos que he publicado, ¿cachai? Hasta ahora, dos solo han sido sola, ¿cachai? Pero es porque me gusta escribir, es porque me inspiro, es como, yo insisto, yo creo que le debe pasar, ¿cachai? Es como un arte, le debe pasar a los que escriben otros géneros nomás. Pues. Entonces, si yo encuentro un hallazgo, necesito escribir sobre ese hallazgo. ¿A qué revista se va, cachai? ¿En qué momento? Eso es secundario, eso no es lo más importante. Y porque hay un compromiso de socializar los conocimientos que uno construye en la investigación. Porque no sirve de nada tener un montón de investigaciones y que tú las abraces y duermas a ella por las noches, ¿cachai? No se supone que estés investigando para alguien, para el mundo científico, para la academia, para la gente, para los profes en mi caso. Entonces, tiene que mostrarse lo que uno encuentra, pues si no sería súper irresponsable. Imagínate que alguien encuentra la cura contra el cáncer y no lo escribe porque le dio flojera. No, pues. Oye, y eso está bonito, lo último que dijiste, porque tú dijiste, yo le escribo a los profes, ¿cierto? Finalmente, como que uno desde el proceso investigativo puede elegir a quién interpela, o sea, no sé si interpela, a quién busca comunicarle una idea, ¿no? Es que hay hallazgos y hallazgos, ¿cachai? Yo Ya, tengo uno de mis mejores amigos, es ingeniero en matemática, el Miguel, y hace poco se ganó un postdoc y como buen ingeniero me pidió que revisara la reacción del proyecto, ya, porque con suerte le pone coma a las cosas que escribe. Entonces yo lo leí y no entendí nada, pero nada. Lo único que caché es que todo su postdoc gira en torno a una fórmula. El loco va a estar, bueno, ya está terminando, 2 años pagado así por el gobierno de España para vivir en Francia, en Argentina y en España calculando una fórmula. Entonces yo le preguntaba, ¿y a quién le sirve tu fórmula? Y él me decía que en realidad no tiene idea, pues, porque eso no es materia del investigador, eso es materia de los que hacen tecnología con ellos. Entonces él calcula su ya. fórmula. Entonces yo pensaba, pucha, es que depende del hallazgo, pues. Depende del hallazgo a quién le escribo. Depende de lo que encuentre, para quién es importante esto. Y de eso depende la elección de la revista. Entonces yo he escrito en todo tipo de revistas. A mí no me importa si la revista a la que le estoy escribiendo es Scopus, es WOS, es Latindex. No, ni la indexación no me interesa qué tan famosa y tan pomposa sean las revistas. Me interesa cuál es el público que la lee. Porque tú escribí en la revista Docencia, que es mi sueño, ¿cachai? Que es la revista que lee el colegio de profes, po. Y es distinto porque leía al colegio de profes. Escribí en la revista de Inclusión Educativa, ¿cachai? Y la escribió el abuelo de mi hija, que es profesor en una escuela rural en el sur, ¿cachai? Porque es una revista que leen ellos. Yo quería escribir ahora en estudios pedagógicos porque es la revista que leen los profesores de pedagogía en la universidad. Entonces, si a mí me gusta escribir la revista Psicología de la Universidad de Chile, porque la leen los estudiantes de Psicología de la Universidad de Chile, la leen caleta. Entonces tú pensás, bueno, ¿quién lee esa revista? ¿A quién le quiero escribir? ¿Y a quién le va a importar el hallazgo que yo encontré y que quiero comunicar? Porque no todos los hallazgos son importantes para todo el mundo. Que sí, es cierto. No estaba pensando en todo lo que he escrito yo. Lo que pasa es que en general, sí, pues no todos los hallazgos son pertinentes para todo el mundo. Pero que me quedé pensando en eso. Que es importante como el interlocutor, pues, porque hay una definición como utilitaria de la producción científica que tiene que ver con esto del capitalismo académico, ¿cierto? Le voy a sacar todos los papers posibles a lo que he venido investigando todo este Claro. tiempo. ¿Cachai? Pero ¿cuál es el sentido entonces? Porque también nosotros hemos tenido, aparte de nuestros pelones de cable a propósito de esto, tiene que ver con nuestra posición de privilegio para poder llegar donde estamos como investigadores. Y ahí tú tenías una frase re bonita, po, a propósito de devolver la mano un poco para llegar donde estamos como investigadores, por eso el camino y nuestra situación de privilegio actual. ¿Podemos compartir esa idea tuya? No cacho exactamente de qué estáis hablando. Buena pregunta. Bien, ahí Boris sigue trabajando todavía de investigador. Cuando decimos nosotros, para que nosotros lleguemos a este lugar donde estamos como investigador, finalmente, y esto fue algo que salió en una conversación contigo,
hay mucha gente que tiene que estar oprimida, po, para que nosotros tengamos los privilegios que nos permiten estar aquí. Pero finalmente, ¿qué hacemos nosotros conscientes de esa situación desde nuestro lugar actual? A propósito de la idea de que quien hace investigación es una persona como bien vista o que agarra alguna especie de estatus, que no es del todo preciso. Eso, como hemos hablado harto de la fábrica de balas, po. Para municiones para Sí, incidentes, que es el libro del Tomás Iraño. la fábrica de municiones, sí. Mira, lo que pasa es que yo siempre he pensado que la academia es un lugar de privilegio. Debo decir que cada vez menos, ¿eh? Como que cada vez estamos más cerca de los 60, así como en este mundo cíclico, ¿no? Y de la reforma de los 60, en la que participó mi papá, y de la reforma universitaria aquella. Pero efectivamente, la universidad es un lugar en donde se construyen los conocimientos, o al menos se validan, o al menos se acreditan conocimientos científicos, ¿ya? Porque no creo que se construyan ahí, pero sí se acreditan conocimientos científicos. Entonces, cada cosa que uno hace debiese estar pensada en clave de cómo yo estoy colaborando con un proyecto de sociedad más justo, po, ¿cachai? Porque el entorno universitario aspiracionista, porque mis amigas psicólogas que estudiaron conmigo ganan más que yo, ¿cachai? Entonces no es un tema de plata, es un tema de estatus. Por eso es aspiracionista, porque la gente además se mira el ombligo todo el rato en la universidad. Descubren que porque lo dijeron en la universidad es mucho más importante que si alguien te lo dijo con una cerveza al lado, ¿cachai? Y hay caleta de gente que está súper convencida de eso. Entonces, no, pues resulta que toda decisión que tomemos tiene que ser una decisión que piense, que esté atravesada por criterios de justicia social. La investigación no es distinta. Cada tema de investigación, cada metodología de investigación, cada propuesta de investigación, quién transcribe, cómo transcribe, por qué hago esta pregunta en este momento, qué voy a hacer con esta información, todas las decisiones tienen que estar pensadas, atravesadas por criterios de justicia social. Porque si no, lo único que estoy haciendo es reproduciendo la lógica que me tiene acá, po. Porque el hecho de que una persona esté en la universidad estudiando o trabajando, significa que hay otro que no está. Y de ese lugar hay que hacerse cargo, ¿cachai? Y eso no le quita mérito a la gente que esté estudiando en la universidad tampoco, ¿cachai? El punto es que hay gente en este país que por más mérito que haga, igual no lo va a conseguir. No, entonces, ¿de qué manera tomamos uno de los lugares que ha sido levantado socialmente como el lugar de mayor estatus, ¿no? Así que es la academia y los investigadores y los científicos, y lo ponemos a disposición de todo el mundo? ¿Cómo democratizamos los conocimientos? Pero de verdad. Y ese ha sido así como mi interrogante de siempre, desde siempre. Yo por eso siempre he tenido ayudantes de investigación, por ejemplo. Y todos los ayudantes de investigación que se pueda, ¿cachai? Y tratando de formar gente, porque así también me formaron a mí, po. Yo fui la ayudante de todo el mundo. Oye, tengo la última como pregunta, porque a propósito de lo anterior, eh, cuando tú empezaste a investigar, ¿esta idea de la investigación para la transformación social estaba o ha ido como surgiendo? Siempre estuvo. Yo soy ¿Ya? discípula, yo tengo una maestra. Primero, hay algo en la academia que hoy día lo llaman sororidad, pero en la academia se llama affidamento, o al menos así surge, que es una palabra en italiano, que te muestra que el camino en la academia en particular siempre, para una mujer, siempre te lo abre otra mujer. Y esa siempre ha sido mi historia. A mí no hay un solo hombre que me haya abierto una puerta. Nunca, ¿no? Y mi maestra más importante hasta el día de hoy es María Julia Baltar. María Julia, ella jamás se va a definir a sí misma como una investigadora, pero lo es. Lo que pasa es que ella odia los estatus, ¿no? Y entonces rechaza ese lugar. Pero es una de las mejores investigadoras que yo he visto y es una formadora de psicólogas y psicólogos maravillosa. María Julia es brasilera. Piensa que su papá era amigo de Paulo Freire. Yo digo que de ahí para abajo ya, ¿qué es lo que te quedó en la vida? ¿Qué vaya a hacer, cachai? Brasilera, se vino exiliada a Chile con 15 años y es psicóloga, pero es una pedagoga crítica maravillosa. Yo me formé con ella, con la Mabel Borges,
en un grupo que apostaba por la transformación social como transversal, no solo de la investigación, sino de las prácticas pedagógicas. O sea, todo lo que hacemos en clases tiene que tener criterio de justicia social y tiene que estar orientado a un sistema social democrático, auténticamente democrático, no pseudo democrático. Por eso además tomo las decisiones en clases con mi estudiantado, ¿cachai? Por eso además, no sé si, no soy blandita para nada, yo soy recuadrada y mis estudiantes, los que hayan tenido clases conmigo lo saben, ¿cachai? Estoy llena como de estructura, pero una estructura negociada, una estructura con sentido para mis estudiantes, con los temas, con todo. La investigación no es diferente. Sí, yo tengo que decir, aprovechar el espacio porque lo tengo. Muchas de las cosas que yo he aprendido estos años desde que me vine a la quinta región en términos de investigar, les pude poner nombre o las aprendí de ti, que tiene que ver precisamente con lo bacán que ha sido pensarnos el mundo. Además, tengo que decirlo, nosotros venimos de tradiciones muy distintas, porque así como la Clau dice que es inherentemente cualitativa, yo soy inherentemente cuantitativo y aún así nos encontramos en momentos en común o nos encontrábamos en las reuniones de repente así como diciendo cosas que habíamos pensado. Tenemos como formas de pensar y entender el mundo, de cuestionarnos el mundo, muy distintas. Y hacemos apuestas cuando discrepamos. Tenemos una apuesta pendiente con una base de datos también. Es verdad, es verdad. Sí, tenemos una apuesta. Así de ñoño. Vamos a meternos ahí a mirar datos y poder resolver eso. Oye, ya, llegó el momento de nuestra sección meter la cuchara, así que es el momento en que las personas que están escuchando puedan meter la cuchara con comentarios, con preguntas, con inquietudes, con cosas que a lo mejor no hubieran quedado claras de nuestra conversación, preguntas de lo chiquitito a lo grande. Así que a meter la cuchara. Ahí leímos también que está presente nuestra querida Lili Vergara, obvio, asomadita. Así que nada, podemos hablar de filamento, sororidad y lo que quieran. A meter la cuchara. Ya, yo tengo una pregunta. Oye, Clau, quería preguntarte a propósito de esto de ser mujer en la academia. ¿Qué ha sido lo que ha sido más complejo de sortear siendo mujer en un espacio como este? Es súper difícil ser mujer en la academia. ¿Y sabes qué? Es más difícil, pucha, los que me conocen en persona cachan que yo casi no me maquillo. Ocupo zapato bajo y me visto súper informal y uso el pelo suelto. Y tengo como 10 colores en la cabeza, ¿no? Entonces, no soy muy formal, ¿cachai? Y no soy la típica mujer que espera en la academia que una sea, pues con los taquitos, ¿cachai? Como hablando sin groserías, que usted no sabe lo que me cuesta estar todo este rato hablando sin grosería. Los tecitos son detonados, podéis tirarte un garabato entre medio. Y aunque tengo 40 años, edad que yo encuentro que como que jovencita no soy, fíjate que para la academia sí lo soy, pues. Entonces soy mujer, soy joven y soy informal y eso es como un pecado. Yo creo que si no tuviera todos los títulos que tengo, no me pescaría nadie. Y eso es lo más difícil, pues. ¿Cachai? Que no, la cancha no está pareja, son demasiados los estereotipos y los prejuicios que tenéis que estar enfrentando y todos creen que eres su hija o su hermana chica. Entonces, me empelota que me digan Claudita, porque fuera de 1,50 m no hay nadie mismo que sea pequeño, ¿cachai? Entonces me carga que me digan Claudita. Te tratan, parten del supuesto de que, las típicas cosas, pues no, de que se roban tus ideas, ¿cachai? Opinan lo mismo que tú y a ellos los reconocen. Es que la cancha está tan dispareja que tenés que esforzarte como 4 veces más, o sea, no puede ser, ¿cachai? Que yo tenga un magíster con doble titulación, loco, porque tengo el título de Arcis, grande Arcis, y de la Autónoma de Barcelona, tengo un título en la Universidad de Chile, tengo 2 doctorados, ¿cachai? Un diploma de estudio avanzado en Valladolid, y con todo eso, con suerte me escuchan, po, en una reunión, ¿cachai? Y porque soy mamá, además. Y yo vivo con mi hija las 2 solas, ¿cachai? Entonces, también es súper duro porque los 2 primeros años de vida de la Amanda me costó mucho publicar. ¿Qué te voy a decir lo que me costó investigar? Pues la vida entera, ¿no? Entonces y voy siempre para todos lados con mi hija, además, porque no soy solo mujer, soy mujer y soy mamá. Y tampoco tengo ese estereotipo, tampoco tengo el marido al lado, ¿cachai?
Mi señor marido no es el padre de mi hija. Ni siquiera vive conmigo, lo prestar en España. Está en Entonces, España. y todas esas cosas parecen no ser relevantes, po, ¿cachai? Para nadie, ¿no? Entonces todos esperan que efectivamente consiga como las mismas metas en una cancha súper, súper dispareja. Yo por eso, yo le dije a Sebastián Ortiz hace unos años atrás que él era el último hombre que yo iba a formar en esto. Porque resulta que yo creo que se necesita más apoyo entre mujeres en la academia. Y ahora que tengo una posición en la que puedo apoyar a otras mujeres, lo voy a hacer. La Mariel, la Mariel tiene una pregunta a propósito del postítulo en género. ¿Qué investigaste ahí? ¿Cuál fue la investigación del postítulo en género? Masculinidades en las políticas de educación sexual. Eso investigué. Porque siempre me ha dado mucha curiosidad saber lo que es ser, cómo piensan los hombres. Como siempre me he preguntado, ¿qué será ser un hombre? Que es como un mundo, así para mí es como, no sé, un extraterrestre, un marciano, así como una cosa muy rara, nunca he conseguido entender a ninguno. Entonces, quería saber, y política de educación sexual, algo que me interesa mucho, y todas las políticas de educación sexual están dirigidas a las mujeres. Es como esta discusión estúpida del aborto, donde hay personas que dicen, usa condón. Yo, por más que me busco, no me encuentro todavía dónde va el condón, ¿cachai? Pues el condón se lo tiene que poner el hombre, pues, pero la política y el castigo dirigido a la mujer, entonces es bien absurdo. Por eso quise investigar masculinidades en la política de educación sexual. Aprendí un montón de masculinidades, de verdad son unos marcianos, sin ánimo de ofender a nadie, los marcianos pueden ser buenos también, ¿no? Pero de verdad es un mundo, una cosa muy rara. Oye, ¿qué aprendiste? Estoy intrigado. Hoy aprendí la relación de poder en los cuerpos. Aprendí que el gran error de las políticas de educación sexual, no solo en Chile, sino en general en Latinoamérica, es que están concentradas a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que queda embarazada, pues, ¿cachai? Pero la mayor responsabilidad está en los hombres. No solo por el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Sino porque la masculinidad hegemónica en Latinoamérica es una masculinidad de riesgo. Entonces los hombres más cercanos a la masculinidad hegemónica, o sea, los que se creen más machitos, digamos, los que quieren ser más hombres, tienen que estar todo el rato desafiando la vida, desafiando el peligro. Los estudios en México muestran, por ejemplo, que primero, la mayor cantidad de muertes de hombres asesinados son por otros hombres, pero además los estudios en México muestran que las peleas de barrio, así como de pandillas, no tienen tanto que ver con defender el territorio como con defender la hombría, ¿no? Porque tú tienes que ser muy arriesgado, en fin. Entonces, claro, pues parte como del masculino hegemónico arriesgado es no usar condón, es correr riesgos, todos los riesgos que se puedan. Wow. Qué loco eso. Y como hay una relación de poder entre los cuerpos, el cuerpo masculino se enfrenta al cuerpo femenino en una posición de mayor poder. Por lo tanto, el deseo masculino pareciera que en la relación sexual pesa más que el deseo femenino. Así es que las políticas de educación sexual debiesen poner a los hombres en el centro, no a las mujeres. Ah, bueno, esto lo hablábamos a propósito de las políticas, por ejemplo, de retención escolar para estudiantes embarazadas, que están Sí. dirigidas a las mujeres, no están dirigidas a los parejos. No hay ninguna estrategia de retención para los engendradores, donantes, para los donantes de esas criaturas. No, fíjate que hay harto ahí que sí se ha avanzado. Yo estuve a cargo de la evaluación cualitativa del PARE, el Programa de Apoyo a la Retención Escolar, hace unos 4 años atrás, 3 años atrás. Y sí, toda la línea orientada a la deserción por maternidad es maternidad y paternidad. Y fíjate que sí hay una línea desde la JUNAEP que al menos considera la idea de la paternidad. A enfoque género tampoco, ¿cachai? Pero por lo menos hay un avance ahí respecto a lo que era la política en los 90. Oye, la Lilia hace un comentario aquí, que heavy que arriesgar para demostrar la hombría implique poner en riesgo a las mujeres y no a sí mismos. A nosotros nos enseñan a cuidarnos, pero a los hombres no les enseñan a cuidar. Completamente, sí. Sí. Ay, y me acordé, otra cosa rara que pasa
siendo mujer en la academia es que un montón de gente, hombres y mujeres, me han dicho que estoy masculinizada en la academia. Y a mí me da una rabia porque entonces tener éxito, ¿cachai? Así como que te vaya bien, como que publicar, porque ese es como el indicador de éxito en la academia, pues, ¿cachai? Así como número de papers y número de investigación y no sé qué. Eso significa convertirse en un hombre, pues yo lo encuentro una patúa increíble. Un Barça, pues. Si yo soy una mujer investigando, loco, no estoy masculinizada, ¿cachai? No, no porque te vaya bien, así como que te convertiste en un hombre. Pero eso La medida es como tanta gente. la medida del falo académico. Como... Esas son las metáforas del psicoanálisis que no me gustan, ponte. Ya. Por ejemplo, oye, y ya, espérame. Ya, la Mariel sigue repitiendo. ¿Le salió algo sobre el VIH, profe, en esos resultados del título? ¿Apareció algo sobre el VIH? Caleta. El ¿Qué VIH, pasó? imagínate, yo hice el postítulo el año 2008. Yo creo que las cuestiones están igual. La idea del VIH asociado a las masculinidades débiles, pues feminizadas, a la homosexualidad, pues, así dirigido, ¿cachai? Entonces, Ya, esta idea, yo tuve 2 tesistas que investigaron esto además en la Universidad del Mar. Entonces, y siempre aparece lo mismo, ¿cachai? Esta idea de que el VIH es de homosexuales. Yo decía, loco, así a esta altura del partido de verdad, sobre todo los cabros y las cabras en los colegios siguen pensando lo mismo. Siguen pensando lo mismo, porque el miedo de las chiquillas es quedar embarazada. No de todas, por supuesto, ¿no? Pero eso es como uno de los miedos que ocurre mucho, ¿no? ya. Pero los hombres, es que si tienen miedo tratan de esconderlo, no lo muestran porque es parte del riesgo, y el VIH no aparece como amenaza en los discursos, porque eso es lo que le pasa solo a las disidencias sexuales. Calla. O sea, eso así te lo dicen, ¿cachai? Como los cabros Qué le loco. Qué Sí. loco eso. Oye, ¿y más preguntitas, querido público del tecito? Porque yo tengo un par, pero no quiero seguir acabronándome la palabra. ¿No? Ya, se fue al agua. Oye, ¿y la tesis? ¿Cómo han cambiado tus temas de investigación si bien vinculados, pero han ido como cambiando a lo largo de tu proceso investigativo? Porque como que las preguntas de alguna manera van evolucionando y te van llevando a otro lado. Sí, yo tengo un problema así, que soy súper entusiasta. Ya, Entonces, como que engancho con hartas cosas. Me pasaba en el colegio, me costó decidir qué estudiar y estaba así como entre periodismo, psicología y ingeniería forestal. ¿Cachai? Entonces, de verdad, estuve a punto, di hasta la específica de matemáticas, ¿cachai? Pero estuve a punto de estudiar ingeniería forestal, de irme al sur, así como a salvar arbolitos, que era mi rollo, po, no hacer los papeles. ya, Y no, me cuesta porque como que muchas cosas me entusiasman. Yo partí investigando violencia escolar, que debo decir que me entusiasma hasta el día de hoy. Violencia es algo que siempre me va a gustar, todas las formas de violencia, pero particularmente en la escuela. Y después me di cuenta que no iba a poder seguir investigando violencia escolar si no investigaba convivencia escolar, porque las platas estaban para investigar en convivencia, no en violencia. No había ya, un fondo concursable que me financiara, así que decidí flexibilizarme e investigar convivencia para poder investigar violencia, que es lo que me interesaba, y me di cuenta de que las políticas públicas eran responsables de muchas formas de violencia estructural. Entonces me dio curiosidad las políticas públicas y me di cuenta de que los efectos que tienen las políticas públicas en educación le atacaban especialmente a los profes. Y entonces quise investigar cómo se la vivían los profes. Esa es en términos simples, es la vuelta. Y entre ya. medio, a propósito de convivencia escolar, es que llegué al tema de psicología de la emergencia. ¿Cómo así? Porque se quemó la mitad de Valpo en el 2014, pues. Y cuando se quemó la mitad de Valpo en el 2014, estaban todos preocupados por las cosas evidentes, que los cabros tuvieran casa, ¿cachai? Que, bueno, la Seremi de Educación estaba preocupada por el uniforme. Eso puede tener alguna explicación. Pero estaban preocupados como Lo recuerdo. sí, del currículum del CINCE, ¿cachai? Que se lo aplicaron igual a los colegios en Valpo. Y yo me empecé a dar cuenta que se intensificaban todos los fenómenos de la cultura escolar muy rápidamente.
afectando la convivencia, pero su origen estaba en otro lugar. Estaba en cómo respondían las comunidades educativas a los contextos críticos. Entonces me dio mucha curiosidad, me ofrecí a liderar el proyecto de apoyo a la escuela del Ministerio de Educación en Valparaíso y aprendí mucho ahí. Y después la Isidora Mena me contrató para apoyar, no solo a mí, éramos un montón de ayudantes, pues, ¿cachai? El 2015, para ir a Iquique y apoyar a las escuelas después del terremoto. Y aprendí mucho. Y entonces ahí me fui dando cuenta que cuando ocurren crisis y la psicología aparece en el escenario, la gente cree que es una psicología clínica y que todos necesitan terapia. Y lo que yo he ido descubriendo a poco en el camino es que lo que uno necesita es contactarse aún más con lo educativo para recuperar el vínculo, que es lo que se pierde en las crisis, y para generar espacios de contención colectiva. Y eso es pedagógico, eso es curricular, eso no es clínico. Entonces me he dado cuenta que se necesita avanzar a producción de información en una psicología de la emergencia situada en lo educativo. Ese es mi próximo desafío. Qué bonito. Está bonito eso. Por eso el observatorio. Por eso quiero armar el observatorio. Sí, estamos a propósito de la madre de los proyectos. Estamos ahora con un proyecto para levantar un observatorio. Ya, Tamara, no hay problemas. Que te vaya bien. Oye, hay una pregunta aquí. Sí, Karina pregunta, ¿y algunos hallazgos sobre las causas del bullying? Un millón de hallazgos, po. Si ese es el problema. Ojalá fueran pocos los hallazgos, uno lo tendría más controlado. El problema del bullying es que es súper contextual. Entonces, ustedes no saben la cantidad de investigaciones en el mundo que han tratado de hacer perfiles psicológicos de los distintos actores involucrados en las dinámicas de bullying. Y son intransferibles los resultados. O sea, los perfiles que tú puedes encontrar en un colegio jamás los vas a encontrar en otro. Entonces, parece que no hay perfiles psicológicos, ¿no? Ni de la víctima ni del que ataca. No son concluyentes, no son consistentes los resultados. Entonces, el problema con el bullying es que es tan contextual que requiere analizar cada situación. Lo único que tenemos claro es que en general la violencia escolar siempre es un síntoma y siempre es un medio, nunca es un fin. La violencia es una manera ilegítima de conseguir algo. El punto es qué, ¿cachai? Por eso que la violencia siempre te comunica algo y uno tiene que interpretarla, no anularla, que es el problema de los colegios, que creen que se puede vivir en una cultura libre de violencia. Nadie puede vivir en una cultura libre de violencia porque la violencia es parte de la sociedad. Lo que hay que hacer es interpretar qué me quiere decir cada episodio de violencia que uno tiene al frente. Y esa pega es peluda, pues esa pega es difícil. Oye, y tenemos dos preguntas. La Mariel, que está muy preguntando hoy día, pero me encanta. Se ganó un punto de tecito. Una cucharita de azúcar se ganó la Mariel. Profe, cuando usted investigó sobre las realidades de colegios privados, ¿qué vio? Después vamos con Marcelo. Yo ahí decidí que mi hija tenía que ir a una escuela municipal. Yo soy súper poco popular entre mis amigas, yo tengo harta amiga cuica, pues. Si igual estudié en la Católica del Valparaíso, ¿cachai? Si es verdad, pues. Si igual hay que decirlo, las cosas como son. Estudié en un colegio privado, además, ¿cachai? De estos que hablan más de un idioma. Entonces, ha sido bien polémico que la mandaste en una escuela con número, pues. Uy, los colegios privados, mira, yo no te puedo hablar de los colegios privados, aunque he trabajado ya con 5 colegios privados distintos, ¿no? Sobre violencia escolar. Pero ellos reproducen los valores de las clases dominantes y por lo tanto reproducen valores que son muy difíciles a los que es muy difícil escapar, sin espacio colectivo de apoyo, y eso lo hace muy duro. En términos simples, la meritocracia, el exitismo, el individualismo son los valores centrales que se transmiten en muchos, no en todos, pero ni solo esos, ¿no? Pero muchos colegios privados. Y entonces, esos valores atacan la subjetividad de sus estudiantes, sin que tengan mucho espacio para escapar.
Una de las cosas que son claves en violencia es que para ejercer violencia hay que haberla vivido, ¿no? Si no la has vivido, no la puedes ejercer. Entonces, en definitiva, los niños de estos colegios privados, que los que yo he investigado al menos, viven una larga cadena de múltiples formas de violencia para que al final, cuarto medio, ¿no?, se identifiquen con la figura del violentador o de la violentadora. Y de esa manera pueden reproducir prácticas de violencia estructural en posiciones de poder. Entonces es muy rudo estar ahí porque la violencia los inviste por todos lados y porque si tú aguantas, al final el premio es bueno. ¿Cachai? Mientras que en los colegios municipales las violencias están muy fisuradas. Es como, no hay escenarios de violencias tan absolutos o tan absorbentes a los que se enfrentan los estudiantes. Y son mucho más resistentes de manera colectiva a esas formas de violencia. Voy a parecer así como que estoy vendiendo un producto, pero esto está publicado en un artículo del año 2016 que es de acceso abierto, gratuito. Mi recomendación, chiquillos, es que se metan al Google académico, busquen a Claudia Carrasco Aguilar, pinchen el perfil y van a tener todas las investigaciones. Y está todo ahí y le pueden pinchar seguir o generar una campanita de Google académico. Entonces, cada vez que la Claudia publique algo nuevo, les va a avisar. Ese es el dato ñoño para seguir a autores y autoras. Ya, oye, pregunta de... Oye, hay muchas preguntas. Ahora tengo ganas de preguntar. Ya, oye, el Marcelo pregunta, ¿existen conclusiones sobre qué países son más violentos en cuanto al bullying? Es difícil esa pregunta. Es difícil esa pregunta, pero tampoco es tan difícil, po. No. Lo que pasa, a ver, el principal problema que uno tiene ahí es que los instrumentos de medición de intimidación y victimización, que es la manera técnica de llamarle al bullying, son diferentes en cada país. Entonces tú no podéis comparar cosas con reglas distintas, po, como con métricas diferentes. Y eso hace muy difícil la comparación internacional. Pero de todas maneras hay algunas conclusiones, tampoco uno puede decir que no hay nada. Los países que están involucrados en conflictos bélicos, por ejemplo, presentan indicadores de bullying mayores, ¿no?, que los que no lo están. Luego también las zonas céntricas de los países presentan indicadores más altos de bullying que las zonas que se van alejando del centro, a menos que estemos hablando de los extremos. Por ejemplo, el extremo sur del país tiene indicadores mucho más preocupantes que la zona menos austral, ¿no? Y así. Pero uno de los principales problemas que tenemos para la comparación internacional son las métricas, pues, ¿no?, que las encuestas son distintas y no podéis comparar cosas que han sido medidas de formas distintas. Es como comparar centímetros con pulgadas, pues no podéis comparar centímetros con pulgadas. O sea, de hecho hay una conversión de equivalencia, pero entiendo. Porque en el fondo el problema con las métricas distintas es que el sentido de lo que compone la métrica es distinto. Y ahí volvemos a lo de que la violencia es contextual, porque en el fondo lo que me preocupa en Chile no es lo que me preocupa en Argentina respecto de violencia, lo que me pueda preocupar en Ecuador o lo que me pueda preocupar en Israel. Sí, yo creo que lo único que es concluyente es que los conflictos bélicos aumentan la violencia escolar y que mayores niveles de exclusión social aumentan la violencia escolar. Así como que, por lo tanto, países que enfrenten mayores conflictos bélicos y mayor exclusión social, pues acto seguido también tendrán peores indicadores de bullying. Ya, la Estefanía Urbina pregunta otra cosa. ¿Por qué en los colegios pagados no se habla de violencia? Cuando estaba en el colegio hice un curso de violencia intrafamiliar y se habló de que las mujeres con bajos recursos hablaban de una u otra forma sobre violencia, asumo. Y las mujeres con un mejor estatus social no hablaban por el qué dirán. No sé si no se habla de violencia, se habla de otras formas de violencia o se responsabiliza de formas distintas. Lo que yo les decía hace un rato, pues los colegios privados están pensados, tienen muy delimitado el grupo social en el cual están trabajando. Hay mayor diversidad en los colegios particulares subvencionados, luego también hay algo de diversidad todavía en los colegios municipales. Pero el porcentaje de niños y niñas y jóvenes que van a los colegios privados es muy bajo, son los menos en este país. Entonces es un grupo que tiene muy claro hacia dónde quieren ir en términos de organización social. Por lo tanto, un poco lo que les decía al comienzo, pues los costos de develar la violencia son muy altos, pues.
Porque si la única manera de que tú seas un opresor en el sistema es que atravieses una larga cadena de violencia, si alguien te quita alguna de esas violencias, puede que no llegues a ser opresor en el sistema. Eso significa que puede que no llegues a ser una persona de mucho poder. Entonces, como el costo es muy alto, es un tema que se evita. Y se responsabilizan los individuos. Mucho, 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 mucho. Yo nunca había visto tanta externalización de responsabilidad frente a la violencia e individualización de la violencia como en los colegios privados. Oye, sí, pues y ahora que lo mencionáis, también uno entiende, por ejemplo, la campaña de la Cubillos por eliminar la ley de inclusión y eliminar porque en el fondo tiene que ver con defender el espacio donde los valores de la élite se reproducen, que tienen que ver con los particulares subvencionados, particulares pagados, perdón. Entonces, ¿sabes qué es lo terrible del discurso que tenía la ex ministra Cubillo? Es que dale. convencía a todo el mundo, porque no hay que hacer un analista del discurso, me encanta igual el análisis del discurso político, me encanta, pero que es una metodología súper chora si uno quiere ver qué te están tratando de decir de verdad, pues ahí uno ve cuántos en el ojo le ponen a cada rato en la tele. Pero bueno, la ex ministra Cubillo en el fondo trataba de convencer a todo el mundo de que tu hijo sí que iba a ser excepcional. Y eso es lo peligroso, pues. ¿Cachai? Porque entonces tenía a cientos de madres, padres, abuelas, abuelos y tíos esperando que si su hijo se saca la mugre y es súper, súper esforzado y esforzada, ese sí que va a poder quedar en el mejor de los colegios. El punto es que el 90% de los niños del mundo, incluido mi hija, son súper promedio, ¿cachai? No son excepcionales. Entonces, convencer a todo el mundo de que todos tus hijos son excepcionales es un mecanismo de control social. Y es la construcción del coliseo también, porque en el fondo es la competencia individual para poder lograr esa excepcionalidad. Como, mírame y a costo de codazos, que en el fondo lo que estaba volviendo a implementar la Cubillo, o lo que quería implementar del nuevo Cubillo eran los codazos por los cupos. Ya, y tergiversando un montón la información, si Cubillo era bastante ingenua en términos de su discurso, ¿cachai? O sea, ingenua en términos de cómo lo planteaba, pero su intencionalidad no tenía nada ingenuo. No, perdona, pero ni como lo plantea tampoco. O sea, era un discurso tan ameno, tan sencillo, que precisamente llegaba a todo el mundo. Ahí no había nada ingenuo. Es una retórica. En análisis del discurso son retóricas que se usan precisamente para generar lo que ella generaba. Las ganas de que las familias salieran a marchar en las calles para que los colegios volvieran a cobrar, po. Es una locura, pues, ¿qué es eso? Oye, tenemos dos preguntas más, tenemos algunas preguntas más. A propósito de los valores de los colegios particulares pagados, pregunta Sebastián si se repiten en los colegios emblemáticos. Completamente. Sí. Tipo, Por eso es un problema tener cualquier gueto, ¿no? Ya sea un para gueto arriba o porque para podéis abajo. pagar 300 lucas al mes, ¿cachai? Ya sea un gueto porque fuiste súper, súper seleccionado con pinza. Pero cualquier gueto. Sí, y la Javiera nos pregunta, ¿y en Chile dónde se da más bullying? Ya no se hace la encuesta de seguridad, pues, el La, paraíso, dale. la región de Valparaíso muestra altos indicadores, pero de bullying específicamente. Santiago siempre, siempre Santiago. Pero porque yo me acuerdo que a mí me llamó la atención más que, porque los indicadores de bullying en Chile son bajos, ¿ah? Los comparen con lo que uno quiera Sí, compararlos, siempre son bajos. Nosotros no tenemos sí, un problema de bullying, tenemos un problema de discriminación, que es distinto. rígidamente, sí. ¿Y te acordáis, Boris, de la infografía? Discriminación estaba para el sur y para Arica, me acuerdo. Así que era como Magallanes y Arica era terrible, en la tasa. ¿Te acuerdas que el Javier hizo el cálculo allá Sí, en esa pues, infografía? hacían las tasas. Claro, pues la discriminación era más alta para el sur, la violencia era más alta en el centro y no me acuerdo qué pasaba para el norte, porque el norte parece que no aparecía mucho. Mm. Habría que volver a mirar ese informe. Sí, Aquel informe. pero indicadores así de bullying en Santiago y Valparaíso estaba elevado en la última. O sea, es que además han cambiado el instrumento tantas veces. Yo creo que después de la encuesta nacional de violencia escolar, la ENVAE, como que no se puede confiar en ningún otro instrumento. No, pero además la EMBAE como que dejaron de hacerla en 2014, esa es la Por última eso, EMBAE po. Sí, pues, pero del era la Ministerio del mejor. Interior. Te Sí, permitía pues. una mirada longitudinal, ¿cachai? Oye, tenemos una pregunta muy larga de la Amanda y tenemos dos preguntas muy largas. Un comentario, perdón, pregunta. Ya. Amanda Río Seco pregunta, usted habla sobre la educación sexual que debe estar más enfatizada para los hombres ya que por diversas causas son los que se arriesgan más, pero el placer femenino
siento que si nos pone muy encima el peso ante los temas sexuales, sin embargo, tampoco nos dejan disfrutar. Y sumo una pregunta, a consecuencia de la otra, es que si hablamos de placer femenino, ¿cambiarían las cosas un poco para dar a conocer que es una responsabilidad de ambos? Mira, el año 2003 hubo un experimento, una política de educación sexual en Brasil, que estuvo súper interesante, pero demasiado contracultural para Latinoamérica, así que no duró mucho. Y el mensaje que enviaba la política de educación sexual en Brasil era el empoderamiento del cuerpo femenino. O sea, el mensaje que enviaba era tomar una decisión, que para las mujeres, sobre todo la iniciación sexual, que es uno de los eventos más críticos en el sexo femenino, en las relaciones sexuales femeninas, ¿no? Debiese ser una decisión. Y que si las mujeres eran capaces de aceptar, ¿no?, que tener sexo es una decisión, podría efectivamente, a través del empoderamiento femenino, podría atajarse un montón de otras cosas después, ¿no?, fundamentalmente asociadas a las diferencias de poder entre los sexos, a esta imposición sexual de lo masculino y del cuerpo masculino. El punto es que, primero, es súper contracultural, porque eso implica asumir el hecho de que una mujer disfruta del sexo desde la edad que sea, ¿no? Y asumir eso es un tabú en una cultura patriarcal como la nuestra, ¿no? Y también implica aceptar entonces que una decide, porque una de las cuestiones que aparecía en las entrevistas, y ya no solo en las de mi tesina del postítulo, sino de varios tesistas míos, ¿no?, porque no es algo que yo he investigado muy profundamente, pero sí acompañado, es que las jóvenes, o muchas jóvenes, no se atrevían muchas veces a pedirle al varón con el que estaban teniendo sexo que usara el condón, porque entonces ellos podían pensar que ellas saben sobre los condones, y si sabe sobre los condones es porque ha tenido sexo antes o se ha interesado en temas de sexo. Y eso significa entonces que es una prostituta, ¿no?, aunque no cobre, y como si fuera un problema ser prostituta además, ¿no?, y que tiene deseo sexual activo. Entonces, es súper loco porque estas chicas tenían miedo a ser juzgadas por ser deseantes. Entonces, el deseo sexual femenino está castigado en esta cultura patriarcal. Por eso fue tan contracultural la política de educación sexual del 2003 en Brasil, porque en el fondo lo que decía era: mujer, goza tu cuerpo, es tuyo y tú decides. Esa cuestión no duró ni un año, po. O sea, eso estaba súper complicado. Entonces, el problema del empoderamiento femenino, y me ha pasado a mí harto trabajando en violencia de género, pucha, es que puede tener consecuencias súper violentas si es que no hay una buena red de apoyo. O sea, una mujer que es joven y le dice a su pareja sexual, ponte un condón, puede recibir una paliza de vuelta, ¿no? Entonces, si la red de apoyo no es suficientemente potente para sostenerla, o sea, lo que quiero decir es que cualquier acción orientada al empoderamiento femenino tiene que venir de la mano de una buena red de apoyo. O sea, no es empoderarla y lanzarla al mundo por sí misma, sino que en el fondo también No. tiene que haber un lugar seguro que Mira, acoja. yo tengo tanta experiencia en investigación como experiencia profesional. Yo nunca he sido solo una investigadora y trabajé harto tiempo en una ONG, en proyecto de género, en Ecosol, en Achupalla. Y claro, pues, yo vi, ¿cachai?, cómo efectivamente después de hartos talleres de género, mujeres muy empoderadas terminaron en el hospital. Una de ellas terminó en el hospital con una paliza de su marido. Entonces, en el fondo eso a mí me hizo pensar, ¿cachai?, en cuáles son todas las consecuencias que tiene el empoderamiento femenino en contextos de violencia y cómo se tiene que activar la red de apoyo para evitar que se ponga en riesgo la vida de esas mujeres, pues. Qué potente eso. O sea, claro, porque en el fondo un problema social, dada su complejidad, nunca se resuelve de una sola forma. Eso también hay que tenerlo súper claro. No solo eso, también hay que ser súper respetuosos con las formas de vida de los otros y las otras, ¿cachai? Con que a veces hay un feminismo muy académico, a veces, en algunos contextos, en algunos espacios, ¿no? Como que la meta del empoderamiento se construye colectivamente, pues no puedes llegar a imponérselas tú a otras personas. Sea el empoderamiento que sea, pues el de género es uno muy potente.
Oye, vamos a leer los dos últimos comentarios porque se nos pasó la hora. Yo asumo que la Amanda debe estar corriendo muerta de hambre por la casa, entonces no me No, quiero... igual le di galletita antes de empezar, soy una buena Muy madre. bien. Y la Luna comió. La luna sí, porque ya no está aquí. Muy Salió de bien. la casa. Ya, vamos a leer el comentario de Estefanía que comenta. Yo iba a un colegio privado y la directora era una persona muy clasista y se notaba demasiado cuando habían actividades en las que se invitaban a los colegios de la zona, los cuales la mayoría eran municipal e intentaba marcar una línea muy fija en los vínculos que se podían crear a partir de las actividades. Y siempre remarcaba el tema de que nosotras, iba a un colegio de mujeres, siempre teníamos que estar con un hombre uniformado para tener una vida resuelta. Eso también lo vi. Los marinos acá, además, la quinta región. Todas quieren, así como que les meten en la cabeza a las pobres cabras que tienen que casarse un marino. Oye, menos mal que te viniste para la UPLA. Bueno, ahí también la Mariel que dice que en su colegio privado decía que iba a gobernar Chile. Aquí está, en la UPLA. Pa. Oh, pero eso yo lo he escuchado, así. Que Sí, estos van a sí, ser los dueños, los empresarios del futuro, hacen unas cosas. sí, mi compañera, mi pareja, la Clau, otra Clau, no tú, otra, trabajó un tiempo como en unos colegios. Entonces, en el fondo, iba a un colegio privado a tomar una prueba de rendimiento, no me acuerdo el nombre exacto de qué prueba fue. Y como que la presentan como que viene de la Católica. Ella no estudió en la Católica de Santiago, pero la Católica era la mandante de esa actividad. Y le decían como, ven, ella es de la Católica. ¿Y qué pasa con los que no van a la Católica? Y los niños a coro respondían, son tontos. Brígido. A propósito. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Violento, violento máximo. Ya. Y última pregunta de la Javiera Alfaro, porque está muy preguntona también, justo con la Mariel. ¿Se encuentra alguna info sobre bullying relacionado con género? Un montón. Po. Primero, que las formas de intimidación o de violencia en general suelen ser distintas. Hay mayor violencia física y verbal en hombres y hay mayor aislamiento social en mujeres, pero es un dato tan burdo ese que hay otros más sabrosos, pues, así como más jugositos, ¿no? Más interesantes. Y fundamentalmente tiene que ver con la prevalencia de violencia, que es mayor en los colegios, cuando hay colegios de hombres y colegios de mujeres, la prevalencia es mayor en los colegios de hombres, si los comparas con colegios de mujeres, y las formas el contenido de la violencia. Hay una investigadora que yo súper admiro y que no puedo creer que hace un par de años atrás haya aceptado trabajar conmigo, que es Karina Kaplan. Ella En es Argentina. es una argentina que yo creo que ella es la persona que más ha escrito en Latinoamérica sobre violencia escolar. Y es impresionante. Ustedes busquen cualquier video de ella en YouTube y además que habla clarito, le llega a todo el mundo, lo entiende al tiro. Bueno, La la gente Karina Kaplan que me carga la gente que habla difícil. sí, Bueno, tiene un canal en YouTube que se llama la Fundación Sociedades Complejas y ahí hay muchos videos de la Karina Kaplan, está asociada a fundaciones. lo que es Sí. seca. Y una de las cosas que yo aprendí con ella era interpretar las formas de expresión de violencia simbólica que había detrás de la violencia explícita. ¿Ya? En términos simples, que el uso de estereotipos y de descalificaciones que explícita o implícitamente apelan a género es muchísimo mayor en los hombres hacia las mujeres que en las mujeres entre ellas, o incluso los hombres entre los hombres. O sea, esto de que te dicen dramática, cuática, ya vaya a llorar, ¿no? Que son expresiones de violencia de género y que constituyen, si son sistemáticas en el tiempo, formas de acoso. Y la próxima semana va a venir el profesor Álvaro Ayala, que trabajó con el tema de los micromachismos en la escuela, pues, así que vamos a poder conectar con ese tema. Trabajó su tesis doctoral en ese tema, así que ahí tenemos conectado. Oye, ya, lo que pasa es que, miren, vamos a entrar a la sección final de los tecitos metodológicos, que es endulzando, ¿cómo se llama? ¿Tú lo escribes en el chat? Ya, ¿No? vamos a... Estoy escribiendo el nombre de la investigadora. Sí,
Vamos a entrar a la sección final de los tecitos metodológicos y nuestra sección final se llama Endulzando el tecito, endulzando el té. Gracias, Lili. Entonces ahora es el momento en que ustedes demuestran su amor por nuestra invitada mientras vamos haciendo el cierre del tecito metodológico con una pregunta, que es la pregunta que hace... se me perdió la pregunta. Déjense de hablar. La Camila tenía una pregunta. Camila Pinilla, que hace una pregunta muy bonita, que era precisamente la pregunta que yo te quería hacer. ¿Nos podría dar algún consejo a quienes recién comienzan a investigar concretamente con las inseguridades e indecisión? Mientras vas recibiendo el amor a través del chat en el Endulzando el Té. ¿Sabéis qué? Voy a volver al tema del afidamiento. En mi experiencia, me encanta guiar tesis, ¿no? Me encanta, una de las cosas que más disfruto, porque es una manera como de formar a investigadoras e investigadores jóvenes, noveles, ¿no? En la investigación. Y porque tu tesis es tuya, entonces te podéis lanzar, pues, ¿cachai? Ay, ¿saben qué, chiquillo? Yo voy a ser súper franca. Yo me he encontrado con muchas más inseguridades en mujeres que en hombres. Ya, como que el miedo de los hombres ha sido, no todos, ya no, porque era una caricatura, entonces no es absoluto, pero por regla general, lo que yo más he visto es que el miedo de los hombres es al fracaso, y el miedo de las mujeres es inseguridad pura, como son cosas súper distintas, porque el miedo al fracaso, en esta masculinidad hegemónica arriesgada, muchos hombres le ponen cara, pues, ¿no? Entonces lo enfrentan. Pero pareciera ser que en mujeres hay mucho pudor, ¿no? A ser juzgada por otros y por otras. Entonces, yo lo he pasado súper bien investigando, yo esto lo disfruto, agradezco a la vida poder hacer y vivir de lo que me gusta, me encanta hacer clases, me encanta investigar, estoy en el lugar que quiero estar, yo rogué para que me contrataran en la UPLA, nunca me la había jugado tanto para ganar, estoy exactamente en el lugar en el que quiero estar. Y a eso hay que ponerle cara nomás, pues. Sí, una no es valiente porque no tenga miedo, una es valiente porque es capaz de que el miedo no te paralice. Entonces, si tienen ganas de investigar, investiguen, po. Sí, no tienen que elegir una carrera de investigación. No es que uno elija una cosa u otra. Primero, pueden hacerlo todo en la vida si quieren hacerlo todo, ¿no? Y segundo, investigar es un estilo de vida. No es solo un oficio, al menos. Yo le decía al Bori hace tiempo atrás que mi auto, yo tengo un auto que amo. Yo tengo un Toyota Tercel de 1999. No lo vendo, porque si lo vendo no me puedo comprar nada con lo que gane vendiéndolo, pues. Y no tengo plata para comprarme otro auto tampoco, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué lo voy a vender? Mi auto tiene muchos años, como verán, porque es del 99, pero funciona súper bien, así que estamos, ¿no? Mi Toyota Tercel del 99 empezó con un olor muy desagradable, lo llevé al mecánico, lo revisó entero y el auto no tenía nada según el mecánico. Y el olor seguía. Así que yo agarré una libretita y empecé a describir todo lo que ocurría alrededor de ese olor. Describí, por ejemplo, y me di cuenta que cuando habían semáforos, el olor aumentaba. Entonces yo pensaba, ya, tal vez el tubo escape, y cuando paro, entra entonces el olor al gas, porque en mi mente enferma era olor a gas, pues yo solo cachaba que era un olor malo nomás, pues. Después caché que el olor venía de atrás. Entonces yo levantaba la maleta del auto y miraba para abajo pensando que era el tubo de gas. Pucha, pero el mecánico me dijo que el tubo de gas no era. Entonces dije, ya, tengo que mirar en otro lugar, pues, porque cuando tú buscas, algo que todos los investigadores saben, en el mismo sitio, lo encuentras porque estás buscando mal, tenés que buscar en otro lado. Entonces en mi libretita fui anotando eso y ahí se me ocurrió primero invitar a alguien al auto para que cachara si el olor era el mismo. Triangulando. Llamamos los investigadores. Y estudió un amigo al auto y dijo que él sentía olor a quemado. Dije, chuta, a quemado. Mira, no era gas, era quemado. Entonces abrí la maleta y no miré para abajo, miré para arriba. Y ahí estaba la luz de freno humeando. Por eso, cada vez que yo frenaba, aumentaba el olor, algo pasaba con los cables y la luz de freno. Lo llevé donde el electromecánico me cobró 5 lucas, le cambió la lucecita que se había dado vuelta y estaba quemando un cable. Entonces yo decía, eso lo descubrí yo porque yo lo llevé al electromecánico y le dije, la luz de freno tiene un problema. Yo que no te cambio en el aceite, yo que no sé ni rellenar el agua al auto, con cuál te cambio una rueda,
Pero la investigación y mi libretita fueron las que me ayudaron a cachar que lo que tenía mala era la luz del freno. Entonces, la investigación, chiquillos, si les gusta y tienen ganas, es un estilo de vida, es una manera de hacer las cosas. No es un oficio pomposo, esto no es capitalismo académico, esto es disfrute de la vida. Y saber hacer, y hacerse preguntas nomás, pues háganse las preguntas y vayan detrás de ellas nomás. Pero no para encontrar respuestas, sino para admirarse con las nuevas preguntas que surgen siempre. Es un mundo inacabado y eso es maravilloso. Sí. Pues no se acaba Sí. nunca te aburrís. Si ustedes entran a la oficina de psicología, la Clau y yo tenemos los escritorios de frente. Y han salido unas conversaciones ahí a propósito de hacerte preguntas sobre Que las somos cosas. muy ñoños, po. Yo Sí. vivo mi niñez con orgullo. Yo también la abrazo. Sí, todo el rato. Eso. Oye, voy a detener la grabación, pero nada, agradecerle a la Clau también yo siempre digo esto, porque también en estos espacios virtuales lo que se nos abre es una ventanita a tu casa, a tu intimidad, a la luna también, a ver a la Amanda en acción. Sí. Y nada, muchas gracias por tu tiempo y revisa todos los corazoncitos que has sacado en el chat. Esas son tus cucharitas de azúcar en este tecito metodológico. Un beso grande para ustedes y nos vemos la próxima semana con metodologías audiovisuales y micromachismo en la escuela. Va a estar terrible de bueno. Tecito metodológico 5. Detener grabación, ahora.